En la noche de hoy vamos a considerar el Salmo 11, es un salmo de David, un salmo que se reconoce entre los salmos de cánticos de confianza, cánticos de confianza. Vamos a leer el salmo completo del 1 al 7 y oramos y explicamos el texto. Dice la palabra del Señor, comenzando desde el subtítulo, dice: al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud o cuál es el deber del creyente cuando se ve empujado, aprisionado o tentado en actuar de cierta forma, de una forma que sabe que no es correcta? ¿Qué debe hacer el creyente frente a una situación difícil para tomar una decisión trascendental, pero que aparentemente la decisión, entre comillas, más sabia, compromete mi compromiso, mi lealtad a Dios? ¿Cuál es el deber del creyente cuando escucha consejos para actuar o decidir en tal situación, pero esos consejos suenan muy a lo que el mundo tomaría una decisión y no como las Escrituras enseñan? Y aparentemente tal consejo suena bastante práctico, bastante práctico. Fíjense el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa es la pregunta clave de este salmo. Si se destruyen los fundamentos, lo que hemos creído, lo que nos sostiene, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en esas circunstancias si no hay fundamentos supuestos? El salmista David vivió esta situación. Una situación donde le apremiaba tomar una decisión urgente, una decisión trascendental. Era un momento difícil, era un momento cuya decisión iba a trascender, iba a tener consecuencias. Y la decisión debía ser la mejor decisión, obviamente, debía ser la mejor decisión. No solamente para librarse de la situación difícil, sino que la decisión iba a decir o a confirmar lo que decía su boca: en Jehová he confiado. Si mi decisión confirma mi confesión. El Salmo 11 es una respuesta poética a los consejos que ha recibido el salmista, porque dice: ¿cómo decís a mi alma? El salmista ha pedido consejo a personas y estos le han dado un consejo. Y el Salmo 11 es una respuesta a esos consejos que ha pedido. Después de meditar en su corazón cuáles serían las consecuencias lógicas de seguir ese consejo, el salmista llega a la conclusión en su mente de que el consejo es errado. Ese es un consejo que no es correcto. No debieron haberlo ni siquiera pensado. Sencillamente es un consejo que no toma en cuenta a Dios. Es más un consejo mundano,
es un consejo más práctico, es un consejo que va más o habla más de una persona hábil, pila. Eso es lo que tenía que hacer esta persona, un pila, como decimos aquí, un vivo. Pero eso no lo tomaría un piadoso. El Salmo nos enseña a orar. Nos enseña a orar frente a situaciones difíciles y considerar qué decisión tomar y no tomar la mala decisión. Reconocer que hay consejos sabios y que hay consejos equivocados. Este salmo nos enseña que tales consejos equivocados aún pueden venir de personas que no están procurando nuestro mal. Algunos obviamente sí, están procurando que decidamos eso precisamente para destruirnos. Pero otros, en su buena intención de protegernos, de guardarnos, pueden aconsejarnos cosas, pero como no está cimentado, fundamentado en las Escrituras, entonces es un consejo errado. Todo consejo que no se fundamente en las Escrituras no hay que acatar. Eso es lo que nos enseña el Salmo. Y en eso el Salmo nos gira en torno a que podamos orar al Señor, a que nos ayude a tomar las decisiones correctas, decisiones que no comprometan mi lealtad ni mi confianza delante del Señor. Una decisión que realmente yo estoy confirmando lo que he confesado. En Jehová he confiado. Este es un salmo corto, como he dicho anteriormente, consta de 7 versículos y vamos a dividir el estudio de hoy en los versículos del 1 al 3 y los versículos del 4 al 7. 2 partes nada más de este Salmo 11, versículos del 1 al 3 y versículos del 4 al 7. Vamos a considerar inmediatamente los versículos del 1 al 3. Vamos a encabezarlos de la siguiente, o a titularlos de la siguiente manera: la declaración de confianza del justo en medio de la adversidad. Eso es lo que vamos a ver en los versículos del 1 al 3. La declaración de confianza de un justo en la adversidad. Y los versículos del 4 al 7 nos van a enseñar la declaración de confianza del justo a la luz del carácter de Dios. A la luz del carácter de Dios. Vamos a considerar los primeros 3 versículos. Versículo número 1. En Jehová he confiado. Así comienza su salmo. Su salmo comienza con una declaración general, una declaración por la cual él va a evaluar toda la situación a la luz de tal declaración. En Jehová he confiado. Inmediatamente basado en esa declaración se dirige a aquellos que han pedido consejo anteriormente, pero lo hace con una forma interrogativa, pero con una interrogante llena de irritabilidad. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo se te ha ocurrido pedirme que haga tal cosa? Versículos del 1b hasta el 3 nos dicen que él ahora está dirigiéndose a tales consejeros. ¿Cómo decís a mi alma? ¿Cómo decís a mi alma? Algunos sugieren que este salmo se escribió en el momento o en el contexto cuando se le estaba aconsejando a David a salir del palacio en virtud del alzamiento de Absalón. Algunos lo sugieren. Otros simplemente dicen, no, es simplemente un salmo que ha escrito David en alguna de las oportunidades que tuvo para huir de Saúl. Pero independientemente de cuál fue el contexto en que se escribió el salmo, el asunto aquí son las palabras relevantes. Las palabras relevantes. Hay una decisión que tomar: quedarme o irme. Había una cosa cierta en la situación que estaba viviendo el salmista. Quedarse implicaba peligro. Quedarse implicaba riesgo. Hay decisiones
que si uno lo analiza en el calor de la situación, uno dice, bueno, esta es la mejor decisión. Se le está diciendo, escapa. En Jehová he confiado, pero ¿cómo me dices tú que escape? Fíjense cómo se relaciona la declaración principal con la pregunta. Si yo he confiado, ¿cómo me dices que escape? Es una contradicción lo que me están aconsejando. ¿Por qué? Porque esa decisión de escapar, de irme, de huir, está diciendo que no confío en el Señor. Él estaba corriendo peligro. El consejo gira en torno a algo que quieren guardarlo, quieren proteger su vida. Por eso decimos que es muy probable que el consejo no venga de personas enemigas. Dice, ¿cómo me decís que escape cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Algunos sugieren que los versículos del 1 al 3, del 1b, donde comienza la pregunta, realmente la pregunta general, o de la idea general, termina en el versículo 3. Es como alguien el salmista está preguntando, ¿cómo me dices? Y está diciendo lo que le han dicho. ¿Cómo me dices? Escapa cual ave, es lo que le han aconsejado. ¿Por qué le han aconsejado eso? Las personas que están cerca de él le dicen que los malos están allí, agazapados, disponen sus saetas sobre las cuerdas y le dicen, David, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mejor vete. Es lo mejor que puedes hacer. Su pregunta es irritada. Indica una situación que está perdido. Está perdido y aparentemente la única decisión posible es huir. Digo la palabra aparente. Aparentemente su situación es huir. Pero la huida le hace a él un cobarde, como una palomilla que sale despavorida cuando lo está cazando una persona. Fíjense cómo el salmista usa este tipo de imagen. ¿Cómo me dices que escapes cual ave? He aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas como la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Es decir, ellos son unos cazadores, están cazando mi vida. ¿Cómo me dices que huya si están cazando mi vida? El consejo aparentemente es bueno debido a la situación de peligro. ¿Por qué? Porque le están diciendo que hay una maquinación en oculto. No sabemos de dónde viene, pero sabemos que personas están acechándote. En otras palabras, le están diciendo, David, tú no tienes el control aquí. Los malos tienen el control. Ellos están en oculto. Tú no sabes de dónde viene el peligro. Tú no sabes quién te va a traicionar. Tú realmente no tienes el control para saber de dónde va a venir la saeta. Como un pajarito estás indefenso. Vete, refúgiate en las afueras de Jerusalén. Lo mejor que puedes hacer entonces es escapar. Ellos tienen el control, tú no lo tienes, tú estás incapacitado, tú estás indefenso. No te vales por ti mismo para tu protección. Tú no sabes de dónde van a venir las saetas, porque tú no sabes dónde están tus enemigos. Dice que están en oculto, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Ellos están ocultos, pero están armados. Están ocultos, pero están dispuestos a destruirte. David, tienes la batalla perdida. Huye. Tienes la batalla perdida. Huye. Le están diciendo, olvídate de Dios, olvídate de lo que has aprendido. Lo más importante aquí es tu vida. Corre. Yo he confiado en Dios, ¿cómo me dices que huya? Charles Spurgeon dice,
Cuando Satanás no puede derrotarnos por medio de la presunción, ¿con qué astucia procura nuestra ruina por medio de la desconfianza? Echará mano de nuestros amigos más queridos para convencernos de que no tengamos confianza. Usará una lógica tan plausible que a menos que afirmemos de modo definitivo nuestra confianza inmutable en Jehová, conseguirá que como un pájaro tímido huyamos a las montañas siempre que se presente el peligro. Ay, pasó esto, me voy. Huyo del problema, huyo de la dificultad. Y el versículo 3 dice, le están diciendo, si fueren destruidos los fundamentos. Le están diciendo a David, mira, no estás seguro donde estás. No estás seguro. Esto lo pueden acabar. ¿Qué vas a hacer? Lo mejor es que te vayas. ¿A qué fundamentos se pueden referir? Bueno, pueden hablar del fundamento del templo. Se puede hablar de los fundamentos del palacio. Pero también se pueden hablar de los fundamentos de las leyes. ¿Qué ha de hacer el justo si ni siquiera te puede fundamentar en las leyes para tu bien? Aún los que están en posición de liderazgo, por eso es que algunos asumen de que fue en tiempo de Saúl. Mira, te están acechando y si fueren destruidos los fundamentos, es decir, ¿en dónde te vas a aferrar, David? ¿A dónde te vas a aferrar? ¿Qué ha de hacer el justo? David entonces lo que hace es evaluar el consejo que se le ha dado a la luz de su declaración de confianza en el Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo me van a decir que huya? Ese es un acto de desconfianza precisamente. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué es un acto de desconfianza? ¿Por qué podemos decir que es un acto de desconfianza en este particular, en este asunto? Versículos de 4 al 7 nos dicen la declaración de confianza del justo a la luz del carácter de Dios. A la luz del carácter de Dios. El salmista, hermanos, no cae en la trampa de aquel consejo equivocado, porque aquel consejo no toma en cuenta a Dios, sino que son razonamientos netamente humanos, razonamientos lógicos, razonamientos netamente terrenales. No toma en cuenta el carácter de Dios, ni la presencia de Dios. Aquí no importa Dios, simplemente huye por tu vida. El salmista no cae en tal consejo porque él ha dicho, yo confío en Jehová. Y esa confianza él la fundamenta y ahora va a argumentar por qué confía en Jehová y por qué quedarse en medio de la situación difícil y por qué quedarse en medio del peligro es un acto de verdadera confianza en el Señor. Él se fundamenta en el carácter y la naturaleza de Dios. Y eso hace entonces que el salmista levante la cabeza, porque le han dicho, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el salmista levanta la cabeza. ¿Qué ha de hacer el justo si todo se desmorona? ¿Qué ha de hacer el justo si el piso donde piso tiembla? ¿Qué ha de hacer el justo cuando todo donde yo confío, supuestamente la seguridad, ya no está? Alza su mirada hacia el cielo y dice, Jehová está en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Los versículos 4 nos hablan del carácter de Dios como soberano por tener el control sobre todo y todos. De eso nos habla el versículo 4. Es Dios, es David reconociendo en primer lugar de dónde viene mi confianza, porque Dios es sobre todo y sobre todos. Él mi confianza, por eso yo confío en Jehová he confiado. ¿Por qué he confiado? El fundamento de Él es inquebrantable, ese no se va a caer. ¿Qué ha de hacer el justo? Confiar en que Él es soberano. Dios tiene el control. Fíjense el versículo 2. El versículo 2 dice,
que ellos, los malos, disponen sus cuerdas, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear, ¿qué dice? En oculto a los rectos de corazón. Para el salmista era velado de dónde venía el peligro, pero para Dios no. Versículo 4, Él está en el templo, en el cielo, y sus ojos ven. Para Él no se le esconden mis enemigos. Yo tengo el peligro, no lo sé dónde está, no tengo el control obviamente, pero Dios está en control. Porque Él está en su templo, Él está sobre todo y sobre todos, y Él lo ve todo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el término allí, a los hijos de Adán. Puede ser la traducción, a los hijos de Adán. Hermanos, no hay nada que se oculte ante los ojos evaluadores de Dios. A Él no le toma nada por sorpresa, y David, se refugia en ese atributo especial de Dios. Dios sabe de dónde viene el peligro. Dios sabe de dónde vienen esas saetas. Dios está en control. Ellos están en oculto, pero como dice el Salmo 139, vamos a ir por favor. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David entonces se refugia en este hermoso atributo de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. En Jehová he confiado, porque Él es omnisciente y omnipresente. Esta situación no se ha escapado de sus manos. Y hay algo más. Dios examina a ellos. Pero es interesante que dice que sus ojos ven y examinan sus pupilas, sus párpados. Examinan a todos los hombres. Ahí se está incluyendo Él también. Pero Él lo dice en confianza. Él lo dice en confianza. Él podría decir, estoy aterrado de que Él sabe todo, aún lo oculto, que solamente yo sé. Pero ese no es el caso del salmista en el Salmo 11. El Salmo 11 es una actitud de confianza. Dios sabe todo, sabe sus maquinaciones, pero también conoce mi corazón, y aún me siento confiado. Él sentía justificación delante de Dios. Él se sentía justo delante de Dios. Sabía que no lo era, pero él se sentía justo. Él sabía que Dios lo contaba como un justo, porque nada se le escapa a los ojos de Dios. El Señor está en su templo, hablando de su presencia, pero dice que su templo está sobre todos, en el cielo, y por eso Él ve, examina su presencia, su omnisciencia, lo sabe todo. Eso en primer lugar. En Jehová he confiado. Número 1, porque Él tiene el control soberano por encima de los malos. Número 2, versículo 5. Jehová
prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Un mismo acontecimiento en dos personas pueden tener dos propósitos diferentes, lo que nos dice el versículo 5. No dice, al bueno siempre lo libera, al bueno o al justo no le pasa nada. Dice, al justo que lo prueba. El salmista entiende que la situación que está teniendo no es una venganza de Dios, no es un castigo de Dios, sino que es una prueba. Algo donde él tiene que resistir. Por eso se pregunta, si es una prueba del Señor, ¿cómo me dicen ustedes, si yo lo estoy entendiendo como una prueba del Señor, a las pruebas no se le huye? ¿Cómo me dices tú que huya como un cobarde de aquí? El Señor, en el Señor he confiado y entiendo por la providencia de Dios que esto es una prueba. Un cáncer en un creyente es una prueba del Señor. Un cáncer en un incrédulo es un castigo de Dios. Un mismo acontecimiento, dos propósitos diferentes. Eso es lo que nos dice el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, el tipo de prueba que les da es porque los aborrece. Los quiere destruir. Pero al bueno, al justo, Dios no. Esa no es la intención de Dios en un asunto difícil. Cuando hay situaciones difíciles, donde creemos que no podemos, debemos examinar si la decisión más sabia es simplemente huir o lo entendemos como que Dios me está probando. Dios me está probando. ¿En dónde está tu confianza? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Número 1, mire el justo que Dios tiene el control de las cosas que yo no tengo el control. Y en segundo lugar, Dios tiene el poder sobre mí y sobre los malos. Dios puede hacer que los malos sean destruidos. Para el salmista era una prueba, pero él sabía que Dios en algún momento castigaría con venganza a sus enemigos. Esto nos dice que Dios no solamente tiene el derecho de actuar sobre sus hijos, sino sobre los hijos del diablo también. Es una prerrogativa de Dios. Dios a sus hijos los disciplina para que participen de su santidad, pero a los otros los castiga para destruirlos y para vengarse de ellos. El salmista no solamente se refugia entonces en la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, también se refugia el salmista en el atributo del poder, pero también del amor de Dios. Dios prueba al justo. Es un acto de amor, la prueba. Pedro nos habla de que Dios ama tanto a su pueblo que quiere perfeccionar su fe. Y si el oro es probado con fuego para pulirse, para purificarse, dice que la fe es más preciosa ante los ojos de Dios. Y el Señor no duda en hacerlo. Es un acto de amor. Y lo que vemos, la expresión que da el salmista es: Jehová prueba al justo, y es un acto de agradecimiento, una expresión de agradecimiento. No es de reproche. ¿Por qué me pruebas? ¿Por qué permites esta situación en mi vida? No. Jehová prueba al justo y Él está contento con eso. Los versículos 6 y 7 nos hablan de la misma cosa. Número 1, ¿qué ha de hacer el justo? Número 1, reconocer que Dios está sobre todo y sobre todos, tiene el control, Él es soberano. Número 2, Dios tiene el poder sobre justos e injustos y Él hace lo que quiere. A los justos es una simple prueba de disciplina y amor,
para los incrédulos y los injustos es un acto de aborrecimiento. Y en los versículos 6 y 7 nos habla del atributo de Dios como un juez justo. Sobre los malos, versículo 6, hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová, fíjense cómo está conectado los dos versículos, ese porque viene como la razón del por qué él acaba de decir lo que dijo en el versículo 6. Dios va a hacer llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de ellos, porque Jehová es justo. Entonces, en Jehová he confiado, porque Él es justo. David entonces se refugia en el atributo de la justicia de Dios. Esos son los fundamentos inquebrantables. Si todo lo demás se puede caer y se puede agrietar y se puede remover, estos fundamentos jamás se moverán. ¿Qué ha de hacer el justo? Si aquellos se caen, irá al verdadero fundamento, los atributos y el carácter de Dios. David también entonces trasciende a un tiempo futuro escatológico, porque él ve cuál será el fin de ellos. Probablemente no lo verá con sus ojos en el momento, en el presente, pero una cosa sí sabe él, que Dios los va a consumir. Tal como lo hizo con Sodoma y Gomorra, porque esto es una alusión al juicio de Dios implacable sobre Sodoma y Gomorra. Fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. David no sabe en qué momento Dios lo va a hacer, pero sí sabe que Dios lo hará. Él sabe solamente dos cosas: el fin de ellos y el fin del justo. El de ellos será como el de Sodoma y Gomorra. El de él será mirar el rostro de Dios. Pensemos, hermanos, en los sucesos de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor increíblemente en Hebreos 11, que Lot afligía su alma. El justo Lot afligía su alma de ver las perversidades de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a sus ángeles y los sacaron, y luego Dios envió el juicio. Esto nos habla de que Dios protege a su pueblo en medio de la perversidad, en medio de la hostilidad. Dios realmente está atento de guardar a su pueblo, pero va a destruir irremisiblemente al mal. El salmista entonces descansa, porque él está viendo el final de ellos. Probablemente tendrán una aparente victoria aquí en la tierra, pero en la eternidad su risa cambiará en llanto, su gozo cambiará en lamento. Pero para el justo, la aparente derrota que está teniendo aquí cambiará en alegría, en victoria y en gozo. Al final, yo voy a ver el rostro del Señor. Preguntamos por última vez: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo respondemos con el versículo 7: el justo mire el rostro de Dios. Mire su rostro, contempla sus atributos, descansa en Él. Confía y sigue confiando en aquel que dices que confías. Que todas tus acciones, tus decisiones estén evaluadas a la luz de esa confianza. ¿De qué sirve decir que tenemos confianza y realmente no la practicamos? William Gurnall dijo lo siguiente: la sombra no refresca a menos que se esté en ella. ¿De qué sirve tener sombra?
¿De qué sirve tener sombra, ni que sea de una alta peña, si nos sentamos entonces debajo del sol? ¿De qué sirve el tener a disposición el brazo omnipotente si nosotros nos apartamos de él y hacemos escapadas en las mismas fauces de la tentación? Las caídas de los santos han tenido lugar cuando han salido de su trinchera y su fortaleza, porque su fuerza es como la de los conejos y los animales débiles en sí mismos, cuya fortaleza se halla en la roca del Todopoderoso es su habitación. Sí, yo no tengo el control, yo no soy un león, yo apenas soy una hormiguita, un conejito, una avecilla débil, pero yo confío y me refugio donde debo refugiar. El salmista decía: ¿para qué voy a huir al monte? Porque allá también puedo tener peligro. Ningún sitio aquí me da confianza, solamente el Señor. En Él está mi confianza, un cántico de confianza genuino, hermanos, para que nosotros podamos meditar en nuestros corazones en quién realmente confías. En medio de la prueba, de la lucha, del fuego abrasador, de la aparente derrota que estamos teniendo, ¿vas a huir? ¿Vas a dejar el cristianismo? ¿Vas a dejar los fundamentos? ¿O realmente te vas a refugiar en el verdadero fundamento, en Dios mismo? Oremos. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu bendita palabra. Ayúdanos a demostrarte que sí confiamos en ti. Que podamos evaluar las opciones que tenemos a la mano para decidir a la luz de tus atributos, de tu naturaleza, y de que realmente confiamos en ti. Ayúdanos, porque somos débiles, Señor. Ayúdanos, Señor, porque las situaciones que estemos teniendo en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en cualquier ámbito, Señor, en que nos desenvolvemos, Señor, ayúdanos realmente a no huir, sino saber que cualquier situación es una prueba, y una prueba, Señor, que tú estás condescendiendo con amor para fortalecernos y afirmarnos en la fe. Y no simplemente huir, Señor, no tomar el camino fácil. Ayúdanos, Señor, a evaluar todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones a la luz de tu naturaleza. Que podamos realmente, Señor, confiar en ti. Te lo pedimos, ayúdanos, fortalécenos, sosténnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.